Grabar. Ok, entonces ahora vamos a las características y tablas que hay para los distintos conductores. ¿Ya? Entonces, la tabla 4.1 lo que dice es, vamos a dar las características de los cables de cobre blando. ¿Ya? Ahora, este cable es para cable desnudo, si no recuerdo mal, se utiliza, sí, cable desnudo para sistema de puesta a tierra. ¿Sí? Entonces, aquí lo que ustedes tienen que ver es la sección que utiliza, ya sea en milímetros cuadrados o en AWG, ¿ya? Y una vez ustedes identifican el conductor que necesitan, van a ver cuál es la resistencia eléctrica en corriente continua de cada uno de los cables. ¿Ya? Esto es netamente para obtener resistencia, pero en realidad me sirve más la otra, pero es para enseñar. Eh, Creo que me equivoqué. No, está la resistencia, está bien. Entonces, la selección de un conductor, nosotros lo vamos a ver con las siguientes características. Tenemos que primero ver cuál es la capacidad de transporte eléctrica que va a tener. La capacidad de transporte en cortocircuito, la caída de tensión y la resistencia mecánica y en condiciones ambientales. Para ser sincero, en baja tensión nosotros muy pocas veces vamos a considerar lo que es la resistencia mecánica y condiciones ambientales debido a que los cables en baja tensión por lo general están instalados en canalizaciones en donde no van a estar sometidos a resistencias mecánicas. Sí. En la tabla 4.2 nos va a indicar el tipo de aislamiento que tiene cada conductor y sus distintos usos. ¿Ya? Bueno, características constructivas, pero lo que nos interesa es los distintos usos que nosotros vamos a tener para poder utilizarlo, además de su temperatura de servicio. ¿Ya? Más adelante, claro, tenemos las características del conductor, su aislamiento, su tensión de servicio y los materiales de aislamiento. Pero en realidad lo que siempre nos vamos a fijar son en estas tres columnas centrales. Identificación, condiciones de uso y máxima temperatura de servicio. ¿Ok? Ok. La tabla 4.3 es... Ya, ok. La tabla 4.1, ojo que era solamente la resistencia del conductor. Me adelanté. La 4.3 habla de la capacidad de corriente de un conductor desnudo. Y este se utiliza para conductores entendidos de media tensión, ya, de alimentadores de media tensión y para conductores de sistema puesta a tierra. Ay, disculpen, tengo algo. Bueno, esta tabla les va a indicar, igual que la mayoría, la sección nominal en milímetros cuadrados, sección transversal nominal en AWG o cada circular mil y la capacidad de corriente a distintas temperaturas. ¿Ya? Ahí está, hasta abajito. Y la 4.4 ya empieza a darnos la admitancia de los conductores dependiendo conductores con aislamiento, por si acaso, dependiendo del tipo de instalación y la temperatura de servicio de cada uno de estos conductores. Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué temperatura de servicio vamos a utilizar y cuál es el aislamiento que vamos a utilizar. Una vez que tengamos eso bien definido, vemos cuál es la forma de instalación A1, B1, DE, ya que más adelante se los voy a mostrar cuáles son. Y teniendo eso ya bien seleccionado, nosotros tenemos que ver la sección de nuestro conductor, por ejemplo, el 4 milímetros, y vamos a decir, si nosotros instalamos el conductor como una forma A1, o sea, embutido dentro de una canalización con conductores separados, su capacity o capacidad de transporte de corriente es de 24 amperes. Si cambiamos a la forma de instalación B es de 28 y si cambiamos a la forma de instalación E es de 31. Así se utilizan las tablas.
la tabla 4.4. ¿Ya? Acá van a cambiar los tipos de instalación, ¿cierto? Se le va a agregar unos más y se cambia la aislación y se cambia la temperatura de servicio. ¿Ok? Ahora, nosotros, que quede claro, en todo momento estamos hablando de instalaciones en baja tensión. Ujú. Pero además aquí dice que estos valores de capacidad de corriente aplican para cables aislados sin armadura, para tensiones nominales que no excedan a 1 kV en corriente alterna y 1.5 kV en corriente continua, en instalaciones donde los ductos o cables no estén expuestos directamente a la radiación solar, ojo ahí, se deben respetar las condiciones de uso para cada tipo de cable de acuerdo a lo indicado en la tabla 4.2. Las características de los distintos métodos de instalación son las siguientes. A1 son hasta tres conductores monopolares con carga instalados en ductos embutidos en paredes. ¿Ya? Método de instalación A2. Cables multiconductores, tres conductores con carga, instalados en ductos embutidos en paredes. Monoconductores, multiconductores. Monoconductores, cordones, como se conoce. El B1 hasta tres conductores monopolares instalados en ducto o en bandeja adosada a las paredes. El B2 multiconductores, de la misma forma. El D1 monoconductores o multiconductores instalados en ductos enterrados. El D2 cables con cubierta, monoconductores o multiconductores instalados directamente. ¿Ya? El método E son cables multiconductores, ojo ahí, instalados libremente al aire en escalerías portaconductores o en canastillos portaconductores, ojo ahí también. Y el método de instalación letra F, disculpen, son cables monoconductores en contacto y en disposición plana, instalados libremente al aire en escalerillas portaconductores, en canastillos portaconductores, en bandejas perforadas para instalaciones enterradas se considera una profundidad de 0.7 metros con una resistividad térmica de 1 Kelvin por metro watt de resistividad térmica. ¿Ya? Entonces, aquí dependiendo de cómo se va a realizar la instalación, ya sea embutidos, ya sea adosados a pared, ya sea enterrados o que estén al aire libre, vamos a nosotros utilizar la tabla de acá. ¿Ya? Las imágenes igual les muestra un poco cómo es el método, ¿sí? Es como leerse un poco esto y ver, ah, ya, si este corresponde acá, corresponde allá. ¿Ok? Ok. Ahora, para conductores aislados de uso móvil, cables planos o similares, tenemos otras tablas, que en realidad es el mismo método de uso. Sección, tipo, la temperatura de servicio, o no, disculpe, la temperatura ambiente y la capacidad de corriente que soportan. ¿Ya? Ahora vienen los factores de corrección. ¿Por qué que se utilizan los factores de corrección? Porque nosotros al tener mayor cantidad de conductores en un mismo ducto o tipo de canalización, estos conductores van a interactuar entre sí, ya sea interactuando de forma de calor o de inducciones magnéticas mutuas. ¿Ya? Por eso acá tenemos dos factores que tenemos que utilizar para corregir este tipo de conductores y hay un tercero que aquí no lo muestra, pero lo dice la IEEE. En realidad, si acá no lo muestra y no se lo solicitan, no lo utilicen, pero tiene que ver con la cantidad de canalizaciones cercanas entre sí. ¿Ya? Pero como no lo muestra la normativa, utilicemos esto. El factor de corrección por cantidad de conductores nos indica que para una misma canalización, si hay entre 4 a 6 conductores eh, que transportan corriente, se utiliza un factor de 0.8. O sea, si nosotros elegimos un conductor, por ejemplo, de 10 milímetros cuadrados de instalación directamente enterrada, ¿ya? Vamos a tener que su capacidad de corriente son 98, bueno,
para que nos sirva. Método de instalación de uno multiconductor, vamos a tener 68 amperes, ¿ya? Y suponiendo que de estos 68 amperes tenemos 10 milímetros cuadrados, va, me equivoqué, era el otro. 10 milímetros cuadrados. Método de instalación, ¿cuál era? E1. Y teníamos, se me olvidó, 68, D1. No sé por qué corrijo como todo, rayando encima y no se ve nada. D1, 68 amperes. ¿Ya? Si tuviésemos conductores con corriente o conductores vivos, aquí dicen cuáles son, ¿no? Sí, acá dice. Si el número de conductores activos, ¿ya? Colocados en un mismo ducto o cable excede de 3, se deberá disminuir la capacidad de transporte de corriente de cada uno de los conductores individuales de acuerdo con los siguientes factores de la tabla número 4.6. En caso de circuitos trifásicos, no se considera el neutro como un cuarto conductor y al conductor tierra de protección en ningún caso se debe considerar como conductor activo. O sea, si estamos en monofásico, tenemos fase y tenemos neutro como conductores activos. Si estamos en trifásico, solamente tenemos las tres fases, ¿ya? Y aquí, si es que le colocamos más de un conductor por fase, en ambos casos, vamos a utilizar esta tabla, ¿ya? Si el total de los conductores, o sea, si tenemos dos por fase, lo que va a decir dos acá y mínimo dos acá también, vamos a tener un conductor de cuatro, o sea, vamos a tener un total de cuatro conductores vivos en monofásico y en el caso de trifásico vamos a tener 6, por eso son estos valores. Se le utiliza un factor de 0.8. Ahora, si tenemos 7 a 24, 0.7 y así en adelante, ¿ya? Eso es para la cantidad de conductores activos en un circuito, ¿ya? Dentro de una misma canalización. Ahora, en igual forma, si la temperatura ambiente excede a 30 grados Celsius o si la temperatura del suelo en instalaciones subterráneas excede a 20 grados Celsius, la capacidad de transporte de los conductores se deberá disminuir de acuerdo al factor de corrección por temperatura de la tabla 4.7. Entonces, nosotros debemos elegir un rango de temperatura a la que vamos a estar trabajando, por ejemplo, acá 37, o sea, 36 grados, entre 36 y 40 grados Celsius. Vamos a decir que si el conductor elegido es, como el que elegimos nosotros, de 90 grados de temperatura de servicio y con estos tipos de aislación, vamos a irnos a este ladito de la tabla, ¿ya? Y vamos a elegir el método que utilizamos, que sería el D1. Entonces, en este caso, nuestro factor de corrección sería 0.85. Por lo tanto, ya vamos a suponer que aquí tenemos dos, ¿ya? Por lo tanto, si tenemos el circuito, bueno, aquí en esto voy a hacerlo solamente como ejemplo, pero ya estamos asumiendo mal. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos aquí que para hacer, ay, disculpe, me pasé, más de un conductor por fase tiene que ser mayor a 50 milímetros cuadrados. Aquí lo hice con 10 milímetros cuadrados a modo de ejemplo, simplemente, para que funcione. ¿Ya? Entonces mi circuito va a ser con dos conductores por fase, monofásico, de cada fase 68. Entonces voy a tener 68 por 2. Ese va a ser mi corriente nominal, por así decirlo. Pero ese corriente nominal se tiene que multiplicar por mi factor de eh, cantidad de conductores y mi factor de corrección por temperatura. Entonces esto va a ser 136 por cantidad, dije 2, por lo tanto voy a estar acá, 0,8 por mi factor de temperatura. Como dijimos que iba a estar acá, 0,85.
Y esto más 136 por 0,8 por 0,85, 92,48. Me va a dar una corriente de 92,48 amperes. ¿Ya? Entonces, si yo quiero alimentar a un circuito con esta cantidad de, o sea, con un circuito que me exija, no sé, 90, yo diría con 80 para darle una holgura, 85 amperes, me sirve este conductor. Sin antes, obviamente, ver si cumple con la caída de tensión. Ojo ahí, porque también tiene que ver la distancia. Pero supongamos que si cumple, tengo que ya ver eh, por capacidad de corriente. ¿Y qué protección ustedes le colocarían acá? Así como para preguntar. ¿Cómo prefiero protección eléctrica se refiere? Protección eléctrica. Una podría ser una de 100 pero que sea regulable, ¿A que cuánto? tenga 95 Ya. ¿Por qué? o... No, 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 espera, espera. El 92 es la capacidad de transporte, bueno, ¿cierto? Sí. Mm, no, 90. 90. De 90 hacia abajo, ¿cierto? Igual yo le Sí, colocaría una holgura. ¿Por qué? Porque la protección tiene porque que tiene que ser proteger el menor cable. siempre a la capacidad de corriente del conductor. Sí. Porque si no, vamos a permitir que pase más corriente de la que el conductor puede soportar. Que como ya vimos acá, es 92,8. Indiferente que sea de 36 de forma nominal. O sea, 136, disculpen. ¿Ok? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, sí, sí. Bien, bien. Eh, Veamos un poquito. Entonces, hasta el momento nosotros vemos cómo se calcula un conductor. ¿Ya? El conductor va a ser eh, primero por caída de voltaje, ¿cierto? Eso me va a entregar un, una sección transversal, S, el conductor. ¿Ya? Ahora, esta caída de tensión va a depender de qué cosa? Del largo, del ρ, lo que es el material del conductor, ¿ya? Y de la sección que nosotros escojamos. Ah, y del voltaje, obviamente. Si estamos en monofásico o si estamos en trifásico, ¿ya? Y de acá nosotros sacamos una sección de conductor. Y esta sección de conductor nos va a dar la corriente nominal, ¿ya? Que se le tiene que aplicar a la vez el factor de cantidad de conductores y el factor de temperatura. Y recién ahí podemos decir si el conductor sirve. Ahora, si aplicándole estos factores nosotros no podemos soportar la corriente de carga, se le tiene que subir una sección. Profe, ¿el factor de potencia se incluye ahí también o no? ¿O no es necesario? Es que el factor de potencia nosotros ya habíamos dicho que no lo íbamos a utilizar porque vamos a utilizar la potencia activa. Ahora, no es correcto solamente utilizar la potencia activa. ¿Ya? Mm, sí, podríamos utilizarlo. Y si, a ver, ¿cómo lo digo? Si hacemos los cálculos correctos, tiene que ir el factor de potencia acá. Sí o sí. Porque ese factor de potencia, con ese factor de potencia, nosotros vamos a obtener una corriente con factor de potencia que nos va a dar eh, un valor, ay, ¿cómo se llama el valor del fasor? El que es un módulo de corriente
con factor de potencia, ¿ya? Y ese módulo después se va a multiplicar o se va a escribir con el ángulo que correspondiente según el factor. Y ahí vamos a tener bien calculado todo esto, ¿sí? Pero por lo general, lo que yo hago, como estamos en baja tensión, ojo acá, baja tensión, media tensión y alta tensión sí o sí se tiene que utilizar, es utilizar solamente la potencia activa, dado que si tenemos algún problema con la red, al sumar todas las potencias y dar un factor de potencia fuera de los rangos que nos solicitan, le podemos colocar un banco de condensadores, ¿ya? Pero sí, aquí debería ir la corriente con factor de potencia, por si acaso. No va a ser mucha la diferencia, que podrían asumirlo como una holgura dándole un 10% y se acabó el cuento. No, no es mucho más, pero sí debería ir acá. Pero este es la forma de calcular un conductor. Factor de caída de tensión, sección del conductor, comprobar si con esa sección nosotros cumplimos con la capacidad del cable. Y recién ahí podemos decir que el conductor corresponde al que nosotros diseñamos. ¿Ya? Ja, lo dupliqué. Entonces, si esto ya lo dije, está bien, está bien, temperatura ambiente está bien, ya. Profe, y ahí se puede, si no aplica, por ejemplo, la tabla 4.6, se puede solo aplicar la 4.7, ¿no es cierto? Es que si Si tú no da estás, el caso. si tú estás bajo de esto, el factor es uno. Vale, vale, vale. ¿Ya? Solo se Entonces aplicaría por no. temperatura. Sí. Al igual que acá, pues si tú estás entre 26 y 30, el factor es uno. Para este caso y para este caso. En cambio, si estás acá, el factor es uno. ¿Ya? Acuérdense que si es enterrado, ¿ya? De uno, factor uno para 20 grados Celsius. Y si es al aire libre o con temperatura ambiente, hasta 30. Por eso ahí están los unos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Todo claro acá? Bien. Identificación de los conductores. Ya, esto es normativo. Esto es lo que ustedes tienen que exigirle al proveedor. Y si no lo tiene el proveedor, hacerlo ustedes. Pero esto tiene que estar siempre. ¿Ya? Los conductores deberán ser marcados según lo indique el protocolo de análisis y o ensayos de seguridad del producto eléctrico respectivo definido por la superintendencia. Y a falta de esto, se deberá tomar como referencia las normas de fabricación. La identificación deberá ser legible e indeleble, porque van a estar ahí y se tienen que ver a lo largo del tiempo. Las características a indicar del conductor serán al menos las siguientes: el nombre del fabricante, ¿ya? El país, el tipo del conductor, la sección, la tensión de servicio, la temperatura de servicio y el número de certificado de aprobación. Eso es lo mínimo que tiene que tener, ¿ya? Y en caso de ser impresa, esta inscripción deberá hacerse en color de contraste con el color de aislación. Esas que salen, que están ahora con el mismo color y con relieve, igual como que está como al límite, ¿ya? Eh, y esta deberá ser con un espaciamiento máximo de 50 centímetros. Los radios de curvatura. ¿Por qué es importante el radio de curvatura? ¿Qué me puede decir? Para evitar el daño mecánico del cable, son importantes. En el sentido de cuidar la aislación. Una, y por el mismo conductor. Porque si lo doblamos más de los permitidos, se puede ya empezar a desgastar y se puede cortar. Porque claro, nosotros estamos acostumbrados a los conductores chiquititos, pero si los vemos con conductores grandes, esos tienen, si si no cumplimos con el radio de curvatura, lo podemos cortar por dentro y eso sí que es un error grave. Entonces, los radios de curvatura para los conductores, Una pregunta. ¿sí? Hay cables que son más flexibles que otros, Correcto. permiten mayores, digamos, menores radios de curvatura.
Correcto. Y eso es lo que vamos a decir. Conductores aislados no deberán ser menor a. Si el cable con conductor de cobre es flexible, que es lo que decía el compañero recién, el radio de curvatura debe ser 4 veces el diámetro exterior. Diámetro exterior del conductor, el radio debe ser 4 veces. Para los cables con conductor de cobre, cobre alambre o cobre concéntrico, debe ser 8 veces el diámetro exterior y para los cables apantallados debe ser 12 veces el diámetro exterior. Ojo ahí también, ¿ya? Esto es para instalación, porque a mí, ¿cuándo me ha pasado este tema? ¿Cuándo los ojitos me han solicitado demostrar el por qué se eligió ese, o por qué se eligió la arqueta, o por qué se instaló así? Por lo general siempre es en arqueta, que el conductor, nosotros lo diseñamos que entre, que dé un giro, uno o dos giros dependiendo lo que necesitemos nosotros, y salga, ¿ya? A la otra abertura de la arqueta. Abertura de arqueta. Ahora, nosotros tenemos, la arqueta se diseña en base a esto, al radio de giro y en base a que necesitamos que tenga la suficiente holgura para poder trabajar dentro. ¿Ya? Yo he tenido sí problemas con esto porque en su momento hubo un proyecto donde esto no se calculó. Entonces, la forma que nos salvamos, esto fuera, no, bueno, ya estoy grabando, es que hicimos que el radio fuera a la diagonal. Y ahí nos salvamos. Con ese truco nos salvamos porque no podíamos hacerlo de otra forma y ya las arquetas estaban instaladas. Bueno, pero yo no dije eso. Profe, ¿la curvatura puede generar algún efecto electromagnético, alguna inducción? Sí, puede O hacerlo, pero con hartas vueltas. Con una no creo que mucho. ya, vale, Recuerda que los campos magnéticos o el campo resultante que iba en el centro dependía del número de vueltas. vale, profe. ¿Y algún efecto corona? ¿Algo así que se pueda detectar algún daño porque ese radio esté Pero los mal efectos explicado? corona no son en los finales de línea. Eh, lo que pasa es que a veces, o sea, yo he visto también efectos corona en cables de aluminio que juntan mucha mugre en las curvas. Por ejemplo, cuando bajan de las barras a los desconectadores, tienen una curva ahí y juntan polvo y hace efecto corona. Genera Claro, pérdida, pero son pocas. Pero sí, pero yo, igual son como los puntos finales, ¿cachai? Ahí pero es donde cable se así ve. no, yo no he visto así. Por eso le preguntaba por curiosidad, quizás con termografía, no sé. Mira, la verdad Pero es que no lo he visto, no he hecho ensayos termográficos a eso. Podría ser. Ahora creo que próxima semana vamos a hacer unos termografía, unos paneles. Voy a levantar unas arquetas, a ver qué pasa. o lo otro Bueno, sería con cualquier cosa. tangente delta o con resistencia de aislación. ¿Cómo podemos detectar un daño en eso, en esas curvaturas? Ah, sí, con la medición de aislación, dependiendo la cantidad del voltaje, se utiliza un ¿Un medio. VLF podría ser? El VLF te va a funcionar sí o sí, pero por eso, si estáis utilizando cables de, no sé, 606 a un kilovolt y son de baja sección transversal, podía hacerlo con un Meyer. Le ¿Profe? colocas 5 kilos y yo creo que Mm. ahí sí lo puedes detectar. ¿Profe? Pero el PLF te lo va a indicar sí o sí. ¿Quién iba a hablar? Profe, Felipe. una consulta, pero el BLF no daña el cable cuando se hace la prueba. Por eso di la opción del Meyer, porque son 15 kilovolts. ¿Ya? Igual no es tanta igual lo dañaría si es que la aislación es hasta un kilovolt. ¿Ya? Todo lo que sea mayor a lo que está, Claro, a la lo que aislación a la soporta. que está, puede soportar, lo va a dañar. ¿Ya? De hecho, antes se hacían los high-pod, que era aplicar corriente DC, pero creo que era 4 por raíz de 3. No me acuerdo, pero creo que era 4 veces la amplitud máxima del voltaje. Entonces, si estábamos hablando de 12 kilos, teníamos que hacer como 48. ¿Ya? Profe, Igual.
es una Vale. diferencia bastante alta y eso sí era destructivo, muy destructivo. Creo que le quitaba como 2 años de vida al conductor, 2 o 3 años. Ujú. Profe, una consulta, Eh, pero ¿no se supone que el BLF no es un ensayo no destructivo? se supone, ¿Porque pero a baja frecuencia? sí, lo que pasa es que esa, a ver, esa discusión la tuve el año pasado, ¿ya? En donde yo también entendía de que el VLF se hacía a baja frecuencia para detectar fallos, ¿sí? Sin embargo, me puse a investigar un poquito más y claro, no sé, el multiplicador, ponte tú, no es por 4, ponte que sea por 2, ¿ya? Entonces, ¿vas a ver destrucción? Sí, puede ser, pero no tan grave como se hacía con el hypo, ¿ya? Porque el VLF no se hace a tensión nominal, igual se tiene un multiplicador de la tensión. Vale, profe. ¿Ya? Pero sí, pues yo también tenía entendido eso. De hecho, cuando yo hice el curso de medición con HiPod, bueno, también me estaban vendiendo el curso, pero decían, no, el BLF es una forma de no hacer pruebas destructivas. ¿Ya? Pero, pero ahí el año pasado me encontré con otra postura y al final tuve que defenderlo. Pero Eh, sí. Profe, igual, disculpe, pero yo también considero, o sea, yo soy mantenedor y he hecho muchas pruebas de BLF. A nosotros cuando nos entrenan nos dicen que esa no es una prueba destructiva, como dice mi colega. El BLF se ocupa y te tiene tres rangos. Si pasa el cable, no pasa, y te dice si está en calidad de mantenimiento y después te entrega la medición de resistencia. Pero Sí, sí, nosotros... estamos de acuerdo con eso, pero díganme ustedes. Hagamos un ejemplo. ¿A qué cable le hizo un BLF? Ah, claro, no, no, de baja tensión no le he hecho, por eso le pregunté. Le he hecho Claro. cables de 15, de 23 ¿Y cuánto voltaje le colocó? kV. El voltaje RMS es el que sale indicado en la chaqueta del... Por ejemplo, si usted ocupa un cable para 23 volt, 23 kilovolt, en la chaqueta del cable te dice cuánto tú puedes inyectarle con el VLF. Y lo poní y lo configura con voltaje RMS. En Mm, este caso, por ejemplo, tú ocupas un cable de 23, en la chaqueta te dice que puedes inyectarle 23. En el cable de 15 lo mismo. O si de repente te dice que puede ser 16, pero son pocos cables los que te dan más rango del que tú ocupas. Y sí, así se sí, es que mide, eso yo también entendía, vos, pero es tal cual. Se ocupa mira, a la memoria no lo tengo, pero yo sé que encontré un manual en donde de igual forma se le aplicaba un multiplicador según el voltaje de servicio que tenía el cable. Ah, no, 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 nosotros no. Nosotros ocupamos el voltaje que sale en la chaqueta del cable. No ocupamos uno ¿Y superior eso por y así qué? se... ¿Dónde lo dice? En el entrenamiento nosotros ocupamos el VLF Meyer Cygnus. Ahí nos enseñaron que ese es el cable y ese es el voltaje que tiene que aplicarse en la chaqueta. Profe, ¿eso no será porque la prueba que hace a lo mejor Cristian es para criterio de mantenimiento y no como de instalación nueva? Pero esto no Claro. están en la IS. En la IS te dice los voltajes, ¿no? Sí, hay una tabla, la voy a ver, la voy a buscar. Sí, pues, y ahí es donde salen los multiplicadores. Sí, por eso tuve esa discusión. Pero claro, no Sí, es y como tan. dice perdón, como dice el Matías, sí, pues depende si es de cable nuevo, es cable para en uso, el rango de voltaje. Por lo general nosotros, como es voltaje, cable que se está en uso, se ocupa el voltaje de mantenimiento. Sí, sí. Pero sí, o sea, a lo que voy es que si el cable va a tener un daño, va a salir sí o sí con el BLF. Ahora, lo que hacía el HiPod era inducir al daño. O sea, ¿qué quiero decir? Si el cable tenía una pequeña fisura, pero iba a aguantar, no sé, pues 2, 3 años, lo que hace el HiPod es darle tal cantidad de voltaje que esa fisura se rompe. Y por eso se detecta el fallo. ¿Ya? Pero si tuviese toda la aislación correcta, no se debería romper.
Bueno, esto es simplemente, ustedes lo pueden ver, no hay mucha ciencia. Me gusta, me voy a pasar a... no, esto no. Ya esto lo vemos la próxima semana, porque estos son todos esos puntos. Entonces, no vamos a terminar rápido. Sí. Y acá, mantener. No, no, dejémoslo hasta acá. Sí, porque si no voy a tener que hacerle la clase de esto. Sí, tendría que enseñarles a usar este. Y no, yo creo que la próxima semana lo vamos a ver. Sí, sí, mejor, mejor. Ok, ok. Déjenme ver si les dejé tarea. No, esa es la de la semana pasada. Ya, yo me imagino que ya empezaron a hacer el tema de la casa habitación. No todavía. Empiecen, porque no es corto el tema. No les dejé tarea para esta semana, ya, pero sí van a tener para la siguiente. Pero empiecen con eso, porque les quedan 2 semanas ahora, nada más. Estamos al 25. Y hoy día me tendrían que haber entregado la corrección del diagrama unilineal, ¿ya? Y el miércoles le voy a enviar una tarea para el 18. Eso voy a hacer. Es más cuadros de carga. Van a ser fáciles, ¿ya? Pero necesito que ya empiecen a trabajar en eso porque por lo general los chiquillos, o los primeros grupos que yo tuve, fallaban en eso, ¿ya? Sí, dejémoslo hasta aquí hoy día. La próxima semana les voy a pasar más acerca del PMBOK. Voy a tratar de terminar esta clase 4, ¿ya? Y les voy a enseñar a lo que es cuadro de sumen de alimentadores, cálculo de transformadores y cálculos de generador de respaldo, ya sea standby o ya sea prime. ¿Ya? Eso vamos a hacer la próxima clase. Sí, ya lo decidí. Por una duda, parece que la próxima semana es semana de receso en la universidad. No sé si Oh, no me aplicamos digan. nosotros.